vamos a disfrutar de esta maravillosa charla. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar a esta hora después de la comida. Me habéis dicho alguno de vosotros, oye, si me quedo dormido pasa algo, no pasa nada, echaos la siesta a gusto y ya está, ¿vale? Bueno, pues el congreso en sí ya sabéis que va sobre espiritismo y ciencia. Entonces, yo estuve dándole muchas vueltas, ¿no?, cómo enfocar el tema que os quería contar. Y lo he titulado Uniendo ciencia y espiritualidad. Va a haber cosas que os va a resonar mucho de lo que ha comentado David, Luján, Roberto, ¿no? Pero bueno, me he sentido muy emocionada por escucharlos a estos tres ponentes tan potentes y estoy muy feliz de poder escuchar en las próximas horas al resto de los compañeros. Espero aportaros luz, no esperéis una clase magistral y bueno, de corazón os la dedico a todos vosotros, a los que os veo y a los que no veo. Bienvenidos todos. Bueno. Yo soy de Zaragoza, estudié la carrera en Zaragoza, pero llevo ya 21 años viviendo y trabajando en Madrid. Aunque mi corazón está aquí completamente ligado, como os podéis imaginar, y para mí es un orgullo volver siempre a casa y poder compartir con la gente que quiero mis conocimientos y mi humilde experiencia. A día de hoy yo trabajo como médica de familia en un centro de salud en un barrio humilde, obrero de Madrid, muy cerquita del 12 de octubre, y tengo también mi consulta médica privada donde ejerzo como geriatra, médico de familia, médico paliativista, etcétera, etcétera. Y hago un poco la medicina a medida que a mí me gusta hacer. Lo que os voy a proponer hoy es un juego como científica que soy, pero también como persona, médico y humanista, ¿no? Cómo se separó en un primer momento la ciencia de la espiritualidad y cómo a día de hoy habéis estado viendo cómo volvemos a unificarnos en el camino, ¿no? Porque somos seres humanos, tenemos nuestra parte física, funcional, mental, social, pero también nuestra parte espiritual. Y quiero comenzar diciendo, ¿qué es la ciencia? Bueno, pues yo tiré de la RAE, ya sabéis, del diccionario de la Real Academia Española, y bueno, todas estas acepciones dicen que es ciencia, pero yo me voy a fijar en la primera, sería el conjunto estructurado de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento de los que se derivan principios y leyes generales. Oye, ¿y qué es espiritualidad? Pues la RAE también da 3 definiciones que para mí aportan, a mi modo de entender para la charla de hoy, poquito. Dice que es la naturaleza y condición de espiritual, ¿vale? Cualidad de las cosas espiritualizadas o reducidas a la condición eclesiástica, que veis que fija un poco espiritualidad con religión, que no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Y luego el conjunto de ideas referentes a la vida espiritual. Pero mi hijo me dijo, oye mamá, si no te quedas conforme con esa definición, mira en la IA, ¿no? Ahora las nuevas generaciones que miran, y yo la IA me da un poco de yuyu, pero le tuve que decir, hijo, te doy la razón, porque mirad qué definición da la IA de espiritualidad, que para mí es mucho más global. Es la búsqueda de significado, propósito y conexión con algo más grande que uno mismo, como una fuerza superior, la naturaleza o el universo. Se centra en el desarrollo interior y en la conexión con el ser inmaterial, pudiendo manifestarse a través de prácticas religiosas, meditación, contemplación, ¿vale? O un comportamiento ético y coherente con valores personales. Y, por supuesto, es distinto de religiosidad. Se puede ser espiritual sin pertenecer a ninguna religión. De hecho, yo, como médica paliativista, todo el tiempo que estuve trabajando en la unidad de cuidados paliativos, me encontraba gente de todos los credos, creencias, agnósticos, ateos, y todos vivían la misma experiencia y todos tenían la misma sensación de que había algo que les iba a sobrevivir a su propia muerte física. Características claves de la espiritualidad son esa búsqueda de la trascendencia, el desarrollo interior que hacemos, experiencias personales como las que yo tuve acompañando a tantos y tantos pacientes y que ya hoy continúo con ellos, ¿no? La conexión que uno siente con uno mismo y con los demás y la independencia de la religión, como ya os digo. Bueno, cuando yo pensé un poco cómo daros esta charla, estaba, os lo que tengo que decir, hace un mes completamente bloqueada porque no sabía muy bien cómo hacerlo. Pero resulta que justo hace un mes tuvimos aquí en Zaragoza las 15 jornadas de la SECPA, de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, de la cual Roberto antes nos ha hablado un poquito. Y en estas jornadas fueron justo en Zaragoza. Que sepáis que en aragonés cuidar de otro se dice cusirar. Mirad qué cosa más bonita, ¿no? Tenemos nuestras palabras propias en Aragón y cusirar es el nombre que la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos le dio a la sociedad aquí. Y en estas jornadas, que se titularon El equipo interdisciplinar, porque en paliativos trabajamos médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, ahora también tenemos acompañantes espirituales en algunas unidades, ¿de acuerdo? Pues somos un equipo de muchas personas trabajando para una persona y una familia que está viviendo un momento vital importante hacia la transición de ese ser, ¿no?
y lo titularon El equipo interdisciplinar Pilar de los Cuidados. Y en esta charla, precisamente, uno de los ponentes, que es el doctor Francesc Torralba, que no sé si le conocéis, él es filósofo y teólogo y tuvo la experiencia hace unos años de, en una travesía por la montaña, uno de sus hijos con los que iba derrapó, se cayó y se mató, y vio él cómo moría a su hijo. Tuvo una experiencia brutal y desde entonces ha hecho muchas reflexiones, lo podéis ver en podcast, en radio, en televisión, contando su experiencia y cómo acompañar. Pues él nos dio una ponencia muy bonita que se titulaba ¿Cómo ha cambiado el cuidado a lo largo de la historia del ser humano? Y es muy curioso porque en las antiguas civilizaciones, en las civilizaciones clásicas, Roma, Grecia, antes incluso de Jesús, el cuidado de la persona se veía de forma global. Ellos hablaban de un cuerpo, pero también hablaban de una psique. La psique es el alma. Y era muy curioso porque tenían sus médicos, tenían sus chamanes, etc. Pero ¿cómo cuidaban el alma? Y a mí me flasheó aquello. Con la música, con la meditación, con los silencios. Y es muy bonito porque, aunque trataban al ser humano de manera integral, que es lo que deberíamos de seguir haciendo a día de hoy, ellos sabían que el alma necesitaba unos cuidados más especiales. E indagando en este tema, me encontré que ya Pitágoras de Samos, muchísimo antes de estas civilizaciones, él utilizaba, era filósofo, pero era matemático, hablaba de las matemáticas, la música, y decía que había una relación íntima entre matemáticas y música. Y de hecho, él hablaba del poder sanador de la música para curar. Hacía piezas musicales para sanar el alma de esa persona. Porque a día de hoy, los médicos que estamos un poquito más en este sentido integrativo de la medicina, hemos visto que a veces las enfermedades no vienen del cuerpo físico, pueden venir incluso de nuestras almas y de vivencias o historias previas que hayamos vivido en otras vidas. Y él, Pitágoras, empezaba dándoles clases a sus pupilos con música. Empezaban cantando y acababan cantando. Aquello me resonó tanto que ya dije, ya tengo el hilo conductor para mi charla con mi gente de Espírita de Zaragoza. Pero, ¿qué pasó? Pues que pasó el devenir de los años, el hombre evoluciona, a veces no para bien, y llegó un momento en el que nos encontramos en el siglo XVI y XVII con René Descartes. Nació en Francia, también todos los filósofos de aquella época eran también matemáticos, es decir, eran hombres pues, muy clásicos y con un sentido muy integrativo de la ciencia. Y él empezó a trabajar el método cartesiano, que es, como muy bien nos decía Luján esta mañana, punto de partida del método científico que a día de hoy utilizamos los científicos. Entonces, empezaron con el tema de tengo que hacer una hipótesis de trabajo, tengo que empezar a analizarlo, tengo que deducirlo, tengo que comprobar, es decir, no me creo, no doy por científico lo que no pueda experimentar y sacar conclusiones claras y lo pueda reproducir. Mientras Descartes trabajaba en Francia, un tiempo un poquito antes ya estaba Galileo Galilei, para que os hagáis una idea de contextualización, trabajando el tema del sistema solar, que tanto y tanto ha traído cola a día de hoy. Pero lo importante deciros aquí es que en este momento ya se distinguió un poco lo que era más ciencia de la parte más religiosa o espiritual, que lo dejaron ya a manos un poquito más de la Iglesia. ¿Sí? Bueno, ¿y qué ha ido pasando en el devenir de los años? Pues que ahora tenemos un contexto de una tecnología, como decía muy bien Luján, súper mega cientificista, o sea, súper. El siglo XIX, con la revolución industrial, fue ya la hecatombe, el darwinismo, etcétera, acabó de separar más esa diferencia entre ciencia, religiosidad y espiritualidad, y ahora nos encontramos con los científicos, que cada vez son de más nivel, más ciencia. Ayer fueron los premios Princesa de Asturias, a estos premios también tan importantes, pero lo negativo, y ahora me fijo en la ciencia médica, en mi ciencia, que la medicina ha pasado a ser súper técnica. La medicina convencional es muy técnica, va perdiendo los ideales de la medicina como tal que teníamos, ¿no? Y también ahora hay mucho más mercantilismo. Está la industria farmacéutica también metida, o sea, está siendo una época muy complicada. Yo digo ahora que los médicos que intentamos trabajar con el alma y el corazón lo tenemos bastante complicado trabajando en la medicina convencional, bastante complicado. Y a veces tenemos también que enfrentarnos con la falsa ilusión, como antes dejaba caer un poquito Roberto, de que muchas veces los pacientes llegan a nosotros pensando que les vamos a dar la solución a todos sus problemas de salud. Y no es así, no es así. De hecho, Karl Jaspers, que es filósofo y médico, dice que en la medicina moderna todo parecía estar en las mejores órdenes, pero a día de hoy se logran grandes resultados en muchos pacientes, pero lo asombroso es que los enfermos y los médicos están cada vez más insatisfechos.
Y Siderhan, esta frase me encanta y la pongo en muchas de mis ponencias, dice que tenemos que ser conscientes de que es importante comprender las ventajas y las limitaciones de nuestro sistema médico científico tradicional actual y darnos cuenta de que la ciencia por sí sola no va a cumplir todas las condiciones necesarias complejas que tienen nuestros pacientes. Y en ese impasse estamos. Y si encima la OMS ha definido la salud del ser humano como el completo bienestar físico, funcional, mental, social, y ahora ha añadido ya lo espiritual, pues los médicos a día de hoy apaga y vámonos, porque hay muchos compañeros que a día de hoy no están preparados para acompañar a nivel espiritual a los pacientes. Los médicos tenemos muchas funciones, la función clínica, función de formación, formamos a estudiantes y a otros futuros compañeros médicos, investigamos, como están haciendo por ejemplo la Fundación Iclovi también ahora, ¿no? Y también hacemos administración o gestión, ¿no? Pero lo que a veces no nos enseñan ni en las facultades, que a veces lo hablábamos con la doctora Lola Aparicio, lo vas aprendiendo a trompicones, es que tenemos que saber que curamos a veces, aliviamos a menudo, pero consolamos siempre, pero siempre vamos a acompañar a las personas desde que vienen a este plano hasta que se marchan y trascienden. Y en ese input estoy yo todos los días en mi consulta, como ese pequeño barquito que acompaña al gran buque insignia, que son cada uno de mis pacientes, en el ancho río que va a la mar, ¿no? Como decía Garcilaso de la Vega, y que todos los días intento ayudar. Los médicos estamos cuando nacemos, cuando somos chiquitines, cuando tenemos percances, cuando va a venir otra vida, en los centros de salud, en sitios donde nos necesitan. También estamos con nuestros pacientes más mayores, yo soy geriatra, y también estamos al final de la vida, cuando nos vamos a marchar. Os he querido traer esto porque yo me acuerdo que cuando empecé a formarme como médico de familia, que yo me formé en el pueblecito de gran ciudad Alcañiz, que si me oyen los de Alcañiz me dirán, ¿cómo que pueblecito? Pedazo de ciudad. En ese momento que yo estaba haciendo mi especialidad como médico de familia, yo estaba haciendo también mis cursos de doctorado aquí en la Facultad de Medicina de Zaragoza, con el departamento de psiquiatría, con el doctor Lobo. Y teníamos que preparar un proyecto de investigación y yo entonces me hice amiga de una psicóloga que estaba en la Asociación Española del Cáncer en Alcañiz y veníamos juntas muchas tardes, bajábamos de Alcañiz a Zaragoza a hacer los cursos de doctorado. Y se nos ocurrió una cosa, me dijo, oye Rosana, yo que veo que eres una médico un poco distinta a tu resto de tus compañeros, ¿podríamos hacer algún trabajo sobre el cáncer, que yo como psicóloga acompaño a tantas personas, ¿no?, en esos procesos, y qué te parecería? Y le dije yo, la espiritualidad. La espiritualidad. Y bueno, ahí empezó un proyecto que presentamos de hecho y que nos aprobaron y que se quedó un poquito. Entonces, nosotros decidimos hacer lo siguiente. En el Hospital de Alcañiz, en el año 2003, cuando yo estuve con ellos, teníamos una unidad de diálisis donde los pacientes con patologías renales venían de varios pueblos a hacerse la diálisis 2-3 días. Teníamos también una unidad recién creada de oncología donde los pacientes venían a recibir sus ciclos de quimioterapia y también teníamos nuestro servicio de medicina interna donde con reumatología los pacientes que tenían artritis reumatoide venían a recibir un tratamiento también intravenoso. Entonces pensamos, ¿podríamos comparar cómo viven nuestros pacientes según las enfermedades que tienen? No solamente su proceso de enfermar, sino también cómo lo viven en su interior, hablando tanto de religiosidad como de cómo sentían su desarrollo íntimo, es decir, la espiritualidad. Entonces, nos hicimos con una serie de test para medir estas tres cosas, cómo vivía el paciente su enfermedad, cómo estaba viviendo, si es que era religioso, la religión, y también la espiritualidad. Y nos pusimos en contacto, yo en concreto, con David Cela, que empezaba a trabajar estas cuestiones y que había sacado un cuestionario, el cuestionario FACIT, que medía el grado de espiritualidad del individuo. Entonces yo me acuerdo, que se lo comentaba antes a una de las compañeras, que le escribí, y me acuerdo que un adjunto, ¿no?, en una guardia le escribí a David Cela, que estaba en el Reino Unido entonces, y le dije, mire, yo soy una médico residente, claro, súper humilde, porque aquí vamos, que una médico residente le hable a un jefe de servicio, y más un hombre que publicaba a nivel mundial, pues mi jefe me dijo, pero Rosanita, ¿a ti te crees que te va a hacer caso este hombre? Bueno, al saliente de guardia tenía una respuesta del doctor David Cela, me había mandado el cuestionario y me dijo, Rosana, doctora, cuando sepa los resultados, por favor, rebótemelos, porque estamos muy interesados en ver qué ha salido, ¿no? Y os resumo, y la publicación de lo que salió fue que nos dimos cuenta que las personas que estaban recibiendo los tratamientos en nefrología y los que recibían el tratamiento de su artritis reumatoide
cuando les hablas de la espiritualidad, muchos de ellos no habían caído en ese término, ¿no? Les explicábamos, les pasábamos los test. De hecho, alguno me dijo, pero esta mujer que es del Opus Dei, o sea, confundían todo, la religión con la espiritualidad, fue muy curioso. Pero es verdad que la gente que dio una mayor puntuación en espiritualidad fueron los pacientes oncológicos. Os imagináis, porque a día de hoy todavía se asocia, tengo un cáncer, me voy a morir. Entonces, vimos que realmente, y lo presentamos en un congreso internacional de psiquiatría, aquí también en Zaragoza ese mismo año, que el hecho de estar en contacto con la muerte abría la puerta a hablar de temas de trascendencia, a hablar de nuestra propia espiritualidad como seres humanos. Y yo me di cuenta en aquel momento de que no solamente tenía que ser buena profesional y cuidar a mis pacientes y no hacerles daño, sino que tenía que recordar que mis pacientes en algún momento se iban a morir. Y a mí en la facultad me habían enseñado que ser un buen médico era salvar a todo el mundo. Pero yo dije, esto no es ser un buen médico. Yo tengo que acompañarles hasta el final porque yo no soy infalible. Sabéis que acompañar es un hecho muy humano donde una persona hace de facilitador para un proceso importante, ¿no? Y trascender implica la idea de sobrepasar, de superar, ¿no? De ir más allá, incluso de lo tangible. Pues acompañamos a trascender todos los días, pero no solo los médicos y los sanitarios, todos acompañáis a trascender. Y no hace falta trascender a estar esperando a morirte, puedes trascender de forma de pensar, de pareja, forma de vida. Sí. Los cuidados paliativos, de los que ya Roberto nos adelantaba muchas cositas, son cuidados de vida y son quizás una disciplina dentro de la medicina, junto a la medicina de familia y la geriatría, que yo creo que por eso me gustan tanto estas dos disciplinas, donde no solamente ves al paciente como este cuerpo que llega a tu consulta, que está malito, que le está afectando a su día a día, sino que es un manto cálido que realmente abarca al ser humano en su totalidad. Cuando llegan los pacientes a una unidad de cuidados paliativos o reciben cuidados paliativos en domicilio, nosotros no solamente vemos ese cuerpo enfermo, donde vamos a intentar controlar al máximo, que no tenga fatiga, que pueda ir al baño, que pueda comer, ¿no? Sino que también vamos a intentar ayudarles a el tema funcional. Es lo que decía Roberto, de repente una persona que estaba yendo a trabajar, su familia, sus hijos tal, se ve que de repente está malito y ya no puede ir a trabajar, tiene que ir a por una baja médica. Me tengo que quedar en casa, tengo que empezar a depender de otras personas para el cuidado. Pero es que también hay un malestar emocional ahí. Es que me estoy enfermando, es que ya no me ponen el tratamiento, ¿me está diciendo usted que me voy a morir? Todo eso nos enfrentamos cuando trabajamos en cuidados paliativos. Y sobre todo, hay que arropar a las familias. Yo no entiendo a mis pacientes sin sus familias, sin sus amigos, porque a veces la familia no es la familia tradicional que conocemos de nuestros hijos, los padres. A veces tu familia es tu vecino, es tu grupo de partida, ¿vale? de parchís o de cartas. Nos encontramos muchos tipos de familia a día de hoy. Y como muy bien decía Roberto también, que parece que hemos quedado todos, ¿verdad?, todos los ponentes para hablar de lo mismo, dentro del grupo de la SECPA, de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, tenemos un grupo que trabajamos directamente en la espiritualidad. Y es muy curioso porque en este congreso de hace un mes, uno de los ponentes, del cual luego os hablaré, empezó a contarnos, ¿no?, cosas que pasaban en los hospitales, ¿no? Y fue muy curioso porque de repente la compañera que tenía lo que era una médica de Murcia me mira y me dice, hombre, dice, ¿tú dónde estás? Y le dije, yo estoy en Madrid, pero soy de aquí de Zaragoza. Y me dice, hombre, a todos nos pasan cosas raras con los pacientes, ¿o no? O sea, que fijaos hasta qué punto todos nuestros compañeros que trabajamos acompañando a trascender vivimos cosas raras, de las que vamos a hablar luego, que ya os ha adelantado Luján muy bien, pero lo vivimos como si fuera parte de la historia y muchas veces no te preguntas, ¿pero esto por qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿No? Y ellos en aquel momento, cuando lo estaba contando el compañero, dijeron, sí, pasan cosas raras, pero no tuvimos ninguna charla como la que, por ejemplo, ha hecho hoy Roberto, la que os estoy dando yo. No se preguntan muchas veces, o se da por hecho que estas cosas pasan en las unidades de cuidados paliativos o en los domicilios o en las residencias. Bueno, lo que me gustó en este congreso fue que, ostras, cuando entramos al auditorium, que fue en el auditorio, vi unas cajas, unos cubos con unos dibujos. La Fundación Mémora, que es una fundación que se hizo a raíz de una funeraria, ¿no?, trabaja con los pacientes, en una ONG que tienen, con arte. Van a los hospitales, artistas, pintan con ellos. ¿Por qué? Porque el arte, aquí tenemos algún artista entre nosotros, es una manera de conectar el alma a la tierra. Es una manera de introspección, una manera en la que yo estoy pintando o estoy haciendo alguna práctica y me conecto con mi verdadero yo, me ayuda a desconectar de los problemas. Y tenemos musicoterapia,
Estamos utilizando la música, como hacía Pitágoras, para acompañar. Tuvimos compañeros que hacen arteterapia, musicoterapia, que nos hablaron de su experiencia acompañando. Tengo una amiga que es médico de familia, pero es neuropsicóloga y trabaja en el CSIC. Y el otro día, hablando con ella, diciéndole la charla que os iba hoy a comentar, me comentó que tienen estudios en el CSIC en el que demuestra que dependiendo de la música, los tonos, la vibración, puedes estimular partes del cerebro, que eso ya supongo que lo habréis escuchado, pero también puedes estimular tu propia energía. Y ella me decía, es que esto a veces no lo puedo contar. Y ella me decía, por ejemplo, que la música tipo reggaetón no trae cosas muy buenas a nivel vibracional, porque cambia la onda. Y dije, menos mal, digo, por eso entiendo yo que no me guste nada, vamos, que es que la oigo el chumba, pachumba, chumba, pachumba, y yo me pongo como loca, ¿no? Pero, por ejemplo, el canon de Pachelbel, wow, una música que a ti te eleve, que te asocie algo, a tu niñez tal, te revive, te equilibra, ¿no? Te hace llorar, es un bálsamo para el alma. Pero también hablamos de meditación y hablaron de mindfulness. Y dije yo, qué bien se venden los americanos, jopetas. Y dije yo, qué pena que no hablen de sofrología. Os voy a hablar de sofrología, que dice Diana, yo soy sofróloga y es español, es made in Spain, ahora os hablaré de ella. Y vamos a practicar además juntos. Pero, ostras, había un taller en el Congreso de inteligencia artificial. ¿Y sabéis lo que están haciendo con la inteligencia artificial? Pacientes que tienen mucho miedo a morir y que ni con nuestros psicólogos ni con medicación viven con angustia, con temor. Hay ya fundaciones que están trabajando con inteligencia artificial, con gafas, donde se recrean lo que podría ser ese paraíso, esa trascendencia. Con lo cual, imaginaos, el nivel de estrés baja, el nivel de angustia baja, y en vez de tomarte la pastilla te pones eso, estás de la manita de tu ser querido al lado y con una bonita música, pues imaginaos, ¿no? Se puede trabajar también a trascender con las nuevas tecnologías. Y este es el hospital donde yo trabajé durante 2 años y medio, que está en Madrid, colindando con Toledo, es el Hospital Virgen de la Poveda, y este en concreto era el pabellón de cuidados paliativos, que yo creo que ahora lo han ampliado y ha cambiado. Y en este hospital viví unas experiencias, yo ya había vivido experiencias previas, pero como mis compañeros en el Congreso, pues bueno, si me dice mi adjunto que esto pasa aquí y que es fruto del cerebro y de la medicación, pues bueno, pero vi unas experiencias que yo dije, Rosana, si no te das cuenta es que estás tonta perdida. Y solamente os voy a comentar 2 de ellas, porque si empiezo a contar, no paro, ¿no? Y tengo el tiempo limitado, que por cierto no sé dónde está Benja. Vale. Bueno, voy bien. Bueno, yo he vivido principalmente 2 tipos de experiencias que ahora sabemos el nombre y el apellido, y entonces no tenía ni idea de que sí se llamaban. Unas experiencias en el lecho de muerte o perimuerte, que son situaciones en las que cuando una persona está ya muy malita, en cuidados paliativos o con una enfermedad muy avanzada, empieza a haber personas que nadie ve, ¿de acuerdo? Seres queridos que han trascendido, animales de compañía que han trascendido, ven lugares, etc. Y se han llamado así, experiencias en el lecho de muerte o perimuerte. La primera historia que os traigo la titulé ¿Por qué no me dijiste que mi mamá había muerto? Y a lo mejor me habéis escuchado ya en alguno de los vídeos. Bueno, pues es la historia de una mujer sudamericana que tendría unos 50 años, ahora tendríamos de la misma edad, que había dejado al cargo de su mamá en su país de origen a su niña chiquitita recién nacida. Ella se había venido aquí a España a trabajar, más en concreto en Madrid. Y ella compartía piso con otra mujer de nacionalidad también sudamericana y iban a trabajar y compartían pues eso, la casa. Ella estaba diagnosticada de un cáncer de cuello de útero, de cervix uterino. Y ya después de haber sido operada, quimio, radio, bueno, todo lo que os hayáis imaginado, pues ya llega un momento en que la enfermedad había superado cualquier tipo de tratamiento. Y era una señora que no podía recibir esos cuidados paliativos, cuidados de confort en casa, porque no había nadie quien pudiera cuidarla. Su compañera de piso trabajaba todo el día y desde el hospital de referencia, creo que era el Clínico de Madrid, nos la enviaron para que nosotros pudiéramos cuidar de ella. Y mientras ella hablaba por teléfono cada cierto tiempo con su mamá y con su hija, una niña que, por cierto, creció. Y aquella mujer, cuando la tuvimos, pues tenía metástasis en el cerebro y en otras partes de su cuerpo. Y yo me acuerdo que entraba a la habitación y la veía hacer así. Imaginaos que yo soy la paciente, ¿no? Hacía así. Subía la sábana hasta aquí y yo sabía que estaba viendo algo y yo entraba y no veía nada. Bueno, con nuestra compañera psicóloga, con las enfermeras, logramos que un día nos dijera que lo que veía eran trozos de carne colgando. ¿Os imaginas como una matancia? Imaginaos eso de repente en una habitación, ves entrar a los médicos, pero es que estás viendo trozos de carne colgando. Y la mujer cuando nos lo dijo, pues yo ya fui capaz de poder poner un tratamiento, unas gotitas de haloperidol, que es un medicamento que hemos utilizado clásicamente para alucinaciones y síntomas así. Y se empezaron a controlar las alucinaciones. Entonces yo estaba feliz porque la mujer
estaba mejor. Ya no tenía tanto dolor, ya habíamos controlado el dolor con la morfina, etc. Pero un día aparece en la unidad, estábamos pasando planta mi compañero y yo, y nos llaman las enfermeras. Oiga, doctora, venga un momento. Y me encuentro una mujer preciosa, de 20 y tantos años, que se presenta como la hija de mi paciente, aquella niña la que había dejado en su país de origen al cuidado de la madre. Y nos dice esa chica, miren, vengo a ver a mi madre, porque nos ha dicho su compañera de piso que nos llamó el otro día que está ingresada y que está muy malita. Y le dijimos, pues mira, así es, no creemos que le quede mucho tiempo. Dice, es que ya no nos había dicho nada. Y nos dijo, pero por favor no le digan que mi abuela, su mamá, ha muerto hace unas semanas, porque no he sido capaz de decírselo por teléfono. Estas últimas veces que hemos hablado por teléfono le he dicho que mi abuela no se encontraba bien y que no se podía poner. Y le dijimos, no se preocupe, que no le diremos nada, pero si en algún momento pregunta por su madre, algo le tendrás que decir. Así se quedó la cosa. Bueno, pues un día que nosotros pasábamos planta, estaba la hija con ella, yo estaba saliente de guardia, y cuando estábamos salientes de guardia, pues el otro compañero se hacía cargo de los pacientes del que se salía de guardia. Entonces mi compañero se vino conmigo y le presenté a la paciente. Y cuando entro, pues imaginaos que yo soy la paciente, la hija está aquí y nosotros dos estábamos aquí, al borde de la cama. Y de repente, bueno, pues ¿qué tal noche has pasado? ¿Estás mejor? Tal. Sí, sí, no, mejor. Y de repente veo que la señora mira al mismo punto donde miraba, se queda así y hace. Pero su cara no era de miedo, era de... Y se le iluminó la cara y empezó como una luz blanca a su alrededor. Y yo dije, uy, Dios, está viendo algo, porque yo ya la conocía. Y de repente, mientras su hija y nosotros hablábamos, ella, con una tranquilidad absoluta, mira a la hija y le dice, cariño, ¿por qué no me habías dicho que mi mamá se ha muerto? Claro, mi cara fue de, ahí va Dios que está viendo a la madre. La hija, ¿qué pensó? No que la paciente, que su madre estaba viendo a su abuela, a su madre. Lo que pensó es que nos habíamos ido de la lengua a los médicos o alguien de los equipos de enfermería. Bueno, no os podéis ni imaginar a la salida de la habitación el chaparrón que nos cayó de aquella hija, sobrepasada por el dolor de la pérdida de su abuela, a punto de perder a su madre. Qué poca vergüenza tienen, qué poco profesionales son, esto no se va a quedar así. Bueno, yo me acuerdo que yo, era la primera vez que vi una situación así, me agarró mi compañero así de la bata de, Rosana, calla, no digas nada, no digas nada. Yo, claro, yo roja y todos los colores sudando, o sea, yo aquello me descompuso. Y ya ella empezó a ir por toda la planta hablando con las enfermeras, con todo el mundo, con la señora de limpieza. ¿Quién le ha dicho a mi madre que mi abuela se ha muerto? ¿Qué? Y nadie le había dicho nada. Total, que yo cuando me salió un hilo de voz le dije, ¿de verdad? Es que nosotros no le hemos dicho nada. Bueno, eso se verá. Bueno, yo llegué al staff con enfermería donde pasábamos pues, a los pacientes, hacíamos puesta en común, tomábamos café y mis enfermeras, una de ellas, que es un ángel en la tierra esa mujer, me dice, doctora, ¿qué te pasa? Digo, ¿a qué no sabes lo que nos ha pasado? Se lo conté y me dice, doctora, prepárate, que estas cosas aquí pasan. Bueno, ellas lo veían muy normal, pero la que no lo veía normal era yo. Total, que al rato vino la hija y nos dijo, doctores, perdónenme, porque efectivamente mi madre está viendo a mi abuela. Y me ha dicho que nadie le ha comentado la noticia de que mi abuela había fallecido. Imaginaos, yo el día que llegué a mi casa le contesto a mi marido, aluciné. Mi marido, que es ingeniero, con su imaginación ingenieril, se quedó, bueno, mujeres, que te pasan unas cosas muy raras, ¿no? Pero bueno, fue la primera de tantas. Y luego otra historia que es brutal, que viví en la unidad, la he titulado No tengas miedo, morirse no es para tanto. Esta fue de traca también. Yo llevaba en aquella planta una paciente que tenía una enfermedad neurodegenerativa y no se podía mover de la cama. Y en la habitación de enfrente, que llevaba a mi compañero, un señor con una ELA. La ELA es una esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad que sabéis que ahora pues, se habla mucho en los medios, pero es una enfermedad donde la persona acaba como encerrada en su propio cuerpo sin que le respondan las articulaciones, el habla, al final no pueden tragar, es muy cruel esa enfermedad. Ninguno de los dos se podían conocer, porque salvo que los cogieras con una silla y los fueras a presentar expresamente, no se podían conocer. Bueno, pues en una de mis guardias, porque en mis guardias pasaban muchas cosas, mi paciente estaba mucho peor. Sabíamos que le quedaban como mucho 1 o 2 días, pero su pareja, que la cuidaba al pie del cañón, tuvo un problema familiar y tuvo que volver a Madrid a atenderlo. Y entonces le dijo a mis enfermeras, miren, me tengo que ir porque es que ha surgido un problema muy gordo y o lo resuelvo yo o esto no se va a resolver. Y las enfermeras le dijeron, mire, márchese tranquilo porque además su doctora, la doctora Rosana, está hoy de guardia. Total, que yo me acuerdo que esa noche, que fue un día terrorífico de trabajo, acabé de hacer la ronda, pasé a verla, estaba con una situación de agonía, estaba respirando ya muy mal y les dije a las enfermeras, mira, no puedo más, me voy a subir 1 minuto, aunque sea a estirarme y a tumbar las piernas porque no puedo más.
Bueno, no hice más que tumbarme en la habitación y me llamaron las enfermeras. Bájate que se vaya. Bueno, yo bajé, la señora había fallecido. Y como ya por aquel entonces me pasaban cosas así, yo ya me iba preparando mentalmente, entraba a la habitación, no lo hacía en voz alta, me acercaba, iba auscultando, que no había pulso, le hacíamos el electro, que sale una tira plana, cuando el corazón ya no va, ¿no? Y le iba diciendo mentalmente, tranquila, márchate, si ves a alguien, márchate, ve a la luz. Le decía, ve a la luz. Bueno, estoy yo ahí, que parece que estaba en trance con la paciente, y de repente entra una de nuestras enfermeras, blanca, cadavérica, y me dice, Rosana, cuando puedas, ve a la habitación de enfrente a ver al paciente de tu compañero, que me acaba de decir una cosa, que yo ahí ya no vuelvo a entrar. Bueno, esta pobre enfermera era una enfermera prestada de otro equipo, porque una de nuestras enfermeras se había puesto malita y la habían mandado a nuestra unidad aquella noche. No estaba acostumbrada a estas cosas. Bueno, cuando yo ya terminé, fuimos llamando al esposo para que viniera y tal, salgo al pasillo, esto eran las 3 de la mañana, y le digo, pero mujer, ¿qué te pasa? Digo, ¿estás bien? ¿Te has puesto mala? No, que yo ahí no entro. Escucha lo que te va a decir el paciente. Bueno, yo entro a la habitación y me veo al paciente tumbado, así, ¿no? Y de repente, un poco sudoroso, y me empieza, bueno, os voy a hablar normal, pero hablaba en susurros, era el señor de la ELA. Doctora. Y me acerco y digo, imaginaos que el señor se llamaba Juan. Yo siempre cambio el nombre a los pacientes, ¿vale? Por privacidad. ¿Qué pasa, Juan? ¿Estás bien? Juan estaba aquí y yo estaba aquí. Había otro compañero de habitación, pero tenían una cortinilla un poco para que pudieran dormir, tal, y la ventana estaba al fondo. Bueno, total que me dice, acaba de entrar una señora, y a todo esto me describió, no os lo he dicho, la señora, mi paciente, era una señora rubia, con el pelo largo, muy característico, y tenía un tatuaje aquí. Y me empieza, acaba de entrar una señora rubia, con el pelo largo, en pijama, y dice, y creo que lleva una mancha o algo. Y yo, claro, él no se podía mover, y digo, aquí, y ya empecé, y digo, me está describiendo a la paciente. Y me dice, sí, ahí. Y yo le dije, ¿aquí o aquí? Me dice, ahí. Dice, y le dije, ¿y qué te ha dicho? Claro, yo todo esto mirando corriendo a ver dónde estaba la señora, no había nadie. Y me dice, que no tenga miedo, que morirse no es para tanto. Claro, yo lo que hice es, le pregunté, ¿y dónde está la señora? Y me dice, ¿se ha ido? Y me hacía hacia la ventana. Yo corrí hacia la ventana estaba cerrada, estaba todo abajo. Pues imaginaos. Entonces, claro, cuando te pasan estas experiencias, hay que ser zoquete para decir, va, esto es producto del cerebro, de la imaginación. A ver, estas dos personas no se conocían. Aquella enfermera no volvió a aparecer por la planta de paliativos. Y a la mañana siguiente, cuando yo ya subí, descansé, bajé a desayunar con mis enfermeras que eran muy pillinas, estaban haciendo el café y me dicen, ¿qué nos tienes que contar, doctora Mainar? Y yo, ¿qué os tengo que contar? ¿Qué ha pasado? Que la compañera no quiere volver. Digo, pues chica, las cosas que pasan aquí, ¿no? Les decía. Y me dice, ponle unas gotitas de haloperidol al paciente para que esté más tranquilo. Y le dije, no, ¿por qué tenemos que ponerle haloperidol si el hombre ha vivido una experiencia, está tranquilo? Aquel hombre falleció a los 2 días. Por eso os digo que cuando vives estas experiencias, que son experiencias del alma, hay que ser muy zoquete, aunque seas muy científico, para no hacerte preguntas, porque los científicos nos hacemos preguntas para que la ciencia evolucione. Pero ahora que trabajo de nuevo en atención primaria, las historias continúan. Y continúan con pacientes maravillosos, mayores, que los adoro. Tuve una paciente que el año pasado se fue, que además era una paciente ciega, muy mayor, 94 años creo que tenía, y que tenía su bebé, que tenía 70 y tantos años, porque era su bebé para ella. Entonces, era muy curioso porque esta señora, íbamos a su casa, mi enfermera le hacía las curas, tenía una ulcerita, tenía una cuidadora privada, y su hijo, que vivía en el portón de al lado, pasaba con la mujer todos los días, mami, ¿estás bien? Tal, tal, tal. Me encantaba su casa porque entrabas y su casa tenía unas fotografías de ella de pequeña con sus hermanas, habían sido unas 10 hermanos, o sea, era una maravilla, y entonces era la única que todavía no se había marchado. Y es muy curioso porque yo a mis enfermeras, que ya les contaba estas cosas para normalizarles las cosas que nos pasaban, pues un día viene la enfermera a mi despacho y me dice, oye, Rosana, ¿sabes a Aurelia, la que tenemos en casa? Digo, sí, ¿qué tal? Porque ella nos decía que veía niños. Entonces por la noche llamaba a la cuidadora y le decía, Marta, trae los caramelos, que han vuelto los niños, que quieren las chuches. La mujer no veía y le decía a la cuidadora, pero ¿cómo puedes ver, Aurelia? Pero si no ves, dice, ¿cómo que no? Aquí no los ves. Mira, la rubita, ha vuelto la rubita del lazo. O sea, le describía a los niños y le hacía traer caramelos a la cuidadora y la otra hacía como que le daba los caramelos. Pero esos niños un día desaparecieron y eso le inquietaba mucho al hijo, porque decía, es que eso de que vea niños no deja dormir a nadie, es que se pone a chillar, trae los caramelos, imaginaos. Bueno, pues resulta que esta enfermera un día me dice, oye, Rosana, Aurelia, digo, que han vuelto los niños, me dice,
No, los niños no. Me ha dicho que han venido sus hermanas a por ella. Entonces, claro, digo, ¿cómo que han venido? Y me dice, bueno, tú ya sabes lo que me vas a decir, ¿no, doctora? Que si está viendo las hermanas que han venido a por ella le queda poco. Digo, o mucho, no lo sabemos. Bueno, yo fui 2 días después al domicilio a ver a Aurelia. Y yo, Aurelia, corazón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, la doctora! Pues nada, aquí estoy. Digo, Aurelia, ¿qué tal los niños? No, ya, los niños ya no vienen. Los niños ya no vienen. Digo, pero me han dicho que viene alguien. Sí, mis hermanas, las pesadas, han venido todas. Digo, ¿así que te han dicho? Porque hay que validar a la gente cuando tiene estas experiencias, que nos cuenten, nos dan mucha información de lo que pasa al otro lado. Y me dice, pues nada, que me han dicho, venga Aurelia, que eres la única que nos falta, vámonos. Y dijo ella, no, yo tengo al pequeño que lo tengo que cuidar, el de 74 años. Pues cuando cambié de centro, porque me asignaron plaza en otro centro, hace poco me encontré a su hija, que me escucha en ponencias, bueno, a la nuera, perdón, y me dijo, ¿sabes que Aurelia se ha marchado ya? Tuvo una isquemia de colon y se marchó. Y le dije, ¿pero qué tal se ha marchado? Y dice, en el hospital, pero muy tranquila. Con que Aurelia, donde estés, va por ti también la charla. Bueno, y la ciencia y la medicina. Claro, yo con esas experiencias dije, a ver, yo con mi cabeza científica y mi corazón espiritual dije, tengo que buscar explicación a esto que está pasando. No puede ser. Pues me encontré a divulgadores que decían, ¿no te os sentís a veces como la oveja negra en el rebaño? ¿No? Y aquí tenemos varios compañeros médicos que lo han vivido, ¿verdad, doctor? ¿Qué nos vamos a contar? Que en cuanto abres la boca, ¿qué dice la loca esta de la mainar? Claro, yo es que como he sido siempre la loca, porque primero hice medicina familiar, luego geriatría, pero ¿qué haces cuidando a los abuelos? Y eso es muy feo. Le decía, ¿será feo para ti? Luego hice homeopatía, hice medicina integrativa, sofrología, o sea, y luego me dedicaba a los paliativos. O sea, era la loca de las locas desaprovechada en la carrera. Yo me he escuchado de, chica, tú vales más que para ser médico de familia. Tú tienes que ser neurocirujana. Digo, sí, o que me monte un piso alguien. Digo, vamos a ver. O sea, muchas cosas así. Entonces, a veces me dan ganas de decir, estáis todos requete equivocados y no sabéis lo que no nos han contado en la facultad. Y Luc Montagnier, que fue el descubridor del VIH, decía en sus ponencias que no se puede suprimir una parte de la ciencia porque no concuerde con los dogmas. ¡Jopeta! ¿Qué hacen los científicos? Investigan, experimentan, pero primero se hacen preguntas y tienen el corazón abierto. Y la mente la tenemos que tener abierta y el corazón a la par abiertos. Y don Antonio Machado ya decía que es propio de mentes medianas embestir contra todo aquello que no le entra a uno en la cabeza. ¿Vale? Y un compañero nuestro que escribió un libro no hace mucho decía, perdonad, que es que estoy mirando a ver, que hemos llegado a una era de transición en nuestra sociedad y hemos de tener el coraje de abrir nuevas puertas y admitir que nuestras actuales herramientas científicas son inadecuadas para muchas de las nuevas investigaciones. Es que así es, nos hemos quedado obsoletos. Pues bien, yo me puse a buscar, pues como en el santuario de la medicina, que es PubMed. PubMed, si buscáis en Google, en el buscador Google, ponéis PubMed, ¿vale? Y ahí, pues, todo el que se supone que es alguien en la ciencia médica, etcétera, publica. Bueno, pues yo ahí que busqué y puse, claro, hay que buscar en inglés. End of Life Visions, visiones al final de la vida. Bueno, os podéis encontrar que del año pasado, que os lo presenté en esta misma congreso, hay creo que 300 publicaciones más. Hay 5.980 artículos científicos aceptados por revistas científicas sobre las experiencias en el lecho de muerte. O sea, que el que diga que esto no tiene base científica, le digo, tío, vete a PubMed y estudia un poquito. Y así vamos, ¿no? Hay un montón de artículos súper interesantes, súper interesantes. Y yo buscando, que hoy Luján nos hablaba un poquito de él, encontré a un colega que yo dije, Dios mío de mi vida, a este hombre lo tengo que conocer yo o tengo que escribirle. Bueno, se trata del doctor Christopher Kerr, que es un médico, creo que es la tercera generación de médicos en su familia, que trabaja en una unidad de cuidados paliativos en Buffalo, en el estado de Nueva York. El doctor Christopher Kerr ha escrito un libro sobre la experiencia que él y su equipo han vivido acompañando a un montón de pacientes en el lecho de muerte, visiones, sueños lúcidos, etc. Y hace poco, si lo queréis ver, tiene charlas subidas en ¿cómo se llama? Estos que dan charlas que no me acuerdo ahora. Bueno, lo escuché antes de ayer, que la habían subido de 17 minutos, podéis poner los subtítulos, lo único que es en inglés. Bueno, pues él contaba, que a mí yo me emocioné brutalmente, que en una de las primeras experiencias que tuvo acompañando a una señora, de repente la señora, que estaba más bien solita en la habitación, de repente la enfermera le dijo, oye, doctor Kerr, que es que esta mujer está haciendo todo el día, que hay un niño pequeño muy guapo, que la ronda en la habitación y que no la deja, pero ella está feliz, y se oían las risotadas de la señora. Bueno, resulta que el hombre se pensaba pues, que estaba teniendo una alucinación.
Pero una de las veces que apareció una de las hermanas de la paciente, le dijo al doctor Kerr, y ese niño lo ha descrito ella, porque les describió el niño, es rubio, con los ojos tal, no sé qué tal. Y dice que se emocionó la hermana porque esta señora había tenido a un niño que se murió siendo muy pequeño. Y era este niño que se le aparecía. Después la mujer continuó con su vida y tuvo otra familia, más hijos, pero nunca hablaba de aquel niño. Y claro, el doctor Kerr dice, a mí se me cayeron los palos del sombrero directamente. Y un día, hablando con unas enfermeras, la enfermera le escuchó y como mi enfermera, que me dijo, aquí pasan cosas raras, le dijo, doctor Kerr, ¿tú qué clase de la facultad te has perdido? Si esto lo sabemos todos los que trabajamos en paliativos. El doctor Kerr hizo un estudio durante a lo largo de 10 años, ha seguido experiencias de final de vida de 1.400 pacientes y sus familias, donde más del 80% de los pacientes, sin, lo que os decía, sin importar el ámbito social, origen, grupo de edad, religión, etcétera, tuvieron experiencias al final de la vida que parecían implicar algo más que sueños extraños. Experiencias transformadoras, vividas muy intensamente, que incluían visiones de sus madres, las mamás, que recogen a tantas personas que se van, se han trascendido, igual que cuando venimos, ¿no? Estamos con nuestra mamá, pues también nos recogen. Padres, parientes, desaparecidos y mascotas. Vienen nuestras mascotas a buscarnos, imaginaos qué bonito, ¿no? Y son historias y vivencias que transforman no solo al paciente, sino también a la familia, a los amigos y a los propios profesionales. Porque el saber que vienen a acompañar a mis pacientes, a mí me da más consuelo también como profesional. Y tenemos también a la doctora Emily Williams Kelly, que también ha adelantado un poquito Luján antes, que me flipa esta mujer porque es compañera psiquiatra. Y los psiquiatras, yo quería hacer también psiquiatría, pero había medalla para más, para tanta especialidad. Entonces dije hasta aquí. Y ella, fijaos, trabaja con el doctor Nam, con Grayson, con Bruce Grayson, y ella trabaja el tema de la lucidez terminal, de la cual ahora vamos a hablar, pero es que también es capaz de ponerse a estudiar por qué de repente con un estrés súbito, un disgusto gordo, a la gente de repente se le queda el pelo canoso, lo ha trabajado con los dermatólogos, y también, alucinad, amigos espírita, amigos mediums que estáis aquí, ha hecho una investigación con mediums para ver qué está pasando al final de la vida con aquellas personas que tenéis la capacidad de poder comunicaros con el otro lado. Imaginaos qué bonito. Aquí unimos directamente la ciencia y la espiritualidad, la ciencia y el espiritismo, si queréis. Paso, ¿vale? ¿Sí? Que veo que hacéis fotos. Ah, la anterior. Vale. ¿Ya? Vale. Bueno, pues ella en sus estudios igual. Pasó los resultados muy parecidos al doctor Kerr, ¿vale? Un 45% de pacientes en sus lechos de muerte presentaban esas visiones y eran muy parecidos, muy parecidos. Incluso ella recalcó que en el caso de los niños en sus lechos de muerte había un porcentaje elevado que venían sus mascotitas a buscarles. Fijaos, ¿vale? O sea, es durísimo trabajar con niños que se marchan, muy, muy duro. Y encontré esta foto preciosa y os la he querido traer. Nuestros chiquitines vienen a recogernos. Yo, en el hospital donde estuve, hacía pirulillas. ¿Y pirulillas qué es? Pues, Rosana, el gerente, ya sabes que no puedes traer los animales. Yo, vale, vale, jefe. Había unos jardines y yo le decía a la familia, tráete mañana al perro, que no está el jefe. Y entonces asomaba la carita el perrito, los colábamos y cuando venían las enfermeras, oye, no, allí todo el mundo... El perrito se despedía también de su dueño, necesitaba, y yo sabía que algo estaba pasando, porque sus dueños no estaban en casa, sus papis humanos no estaban en casa. Tengo un compañero, un amigo del alma, que hay aquí varios amigos del alma, que se llama David Malartic, que es francés, y que aparte de ser un terapeuta cuántico, él también ayuda a la trascendencia de los animales. Tiene visión remota y es capaz de detectar animales que han desaparecido, pero también está ayudando a que los animalitos puedan trascender al otro lado. ¿Y sabes lo que nos ha contado hace poco en un taller que estuve con él? Que también otros animalitos de la familia, otros animalitos vienen a buscar a nuestros amigos cuando se marchan. Igual que a nosotros vienen a buscarnos, a ellos también, porque ellos también tienen miedo cuando se marchan. Y él es capaz de poder ver la visión, el periespíritu de ese animal, del perrito, el gatito, cómo sale, y hay otros animalitos, otros perritos de la familia, amigos, vecinos, que vienen a recogerlo. Qué bonito pensar que todos podemos trascender igual, chicos. Bueno, ¿y en España? ¿Quién tenemos en España? Pues mañana la vais a escuchar que está allí, la doctora Lola Aparicio, amiga, que
fue graciosísimo, porque yo de repente, el día que tuve la valía de empezar a contar estas cosas, de repente me llega por LinkedIn un correo y me dice, querida compañera, me llamo Lola Aparicio, soy compañera tuya de primaria. Dije, ay, qué mona, me ha escrito una compañera, por fin, alguien que me contesta. Y dice, y que sepas que yo también estoy investigando estas cosas. Lola, por favor, o sea... Lola tiene un libro, mañana no te voy a hacer spoiler, simplemente os lo aconsejo, ¿no? El final es el principio, una guía para cruzar al otro lado. Ella explica directamente que la muerte está perfectamente articulada igual que el nacer. Igual que cuando nace el bebé, baja por el canal del parto, da la vuelta, sale, le coge la matrona al médico y lo saca. El morir también tiene un proceso. Por favor, no os perdáis mañana su charla. Gracias, Lola. Y otra experiencia brutales que viví, la lucidez terminal, que contaba Roberto. Roberto, doy fe de que esto pasa, doy fe. Y doy fe, y ya en el año 2009, año que nació mi niño, el doctor Michael Nahm habló del término de lucidez terminal. Os voy a hacer una disquisición. Sabéis que cuando tenemos pacientes con demencia, si tenéis algún familiar con demencia, al principio las personas tienen despistes, luego están más profundamente, ya se desconectan y ratos que van y vuelven, ¿no? De repente un señor recuerda, ay, pero si eres mi mujer, ¿qué haces aquí? Y a los 2 minutos se va, ¿vale? Eso serían las fluctuaciones cognitivas, ¿vale? Luego estaría el término mejoría premortem, es decir, muchos los que trabajamos en paliativos, los médicos incluidos, sabemos que cuando una persona está muy malita ya, que le queda poquito, puede haber un día en el que se despierta mejor, pero no ha perdido ni la conciencia en ningún momento, sino que de repente dice, uy, hoy estoy fenomenal, tráeme el cocido, que me lo voy a comer. Eso nos pasó a nosotros en el hospital, ¿no? Muchas veces. Y entonces mis enfermeras te miraban y decían, 1 o 2 días. Porque a los días, en esa mejoría les da tiempo a estar bien, salen. Yo tengo ahora una en domicilio, que la familia incluso me ha llegado a decir, oye, no os habréis equivocado en el diagnóstico, porque desde que vienes a verla y les enchufas la medicación y hablas con ella de estas cosas que tú hablas, en YouTube, me dicen, que yo soy youtubera, me dijeron el otro día, digo que va a ser youtubera, por Dios, pues que está mejor y se ha bajado el baile con su vecino, como hacían antes, a bailar como cuando era moza. Y me dice, pues yo estoy mejor que nunca en esta vida, tal, no sé qué. Yo sé que vamos a tener un periodo de luna de miel de una semanita como mucho, pero que le dará un bajón, ¿no? Eso es la mejoría premortem. Pero luego está el término de lucidez terminal, y es situaciones en las cuales, como me pasó con una de mis pacientes, de repente me llega a la unidad de cuidados paliativos una señora con una demencia mega avanzada, de más de 10 años de evolución, donde ya no reconoce absolutamente a nadie, donde ya no habla, es simplemente como una muñequita en la cama, en posición fetal, que abre la boquita a veces, la hija con todo el amor del mundo, entregada, dejada de trabajar hace años para cuidar a su mamá, le da las natillas, le da las gelatinas, no sé qué, la cambia, súper bien cuidada y tal. Y de repente una mañana, la doctora Rosana pasando planta, sale la hija corriendo al pasillo, que yo pensaba que se había muerto la señora. ¡Doctora, venga! No sé qué le pasa a mi madre. ¿Y qué le pasa a su madre? Entro a la habitación y me encuentro a una señora sentada, la misma señora que yo llevaba 3 días llevando así, monísima, y me dice, buenos días, doctora, ¿qué tal está usted? Y dije, Claro, que pensé, mejoría premortem. Luego me enteré que esto se llamaba lucidez terminal. Y dije, no me lo puedo creer. Y la hija me decía, ¿qué le pasa? ¿Pero no me habían dicho que tenía demencia? ¿O me tomo el pelo todo este tiempo? No, señora, no, esto es una mejoría, tal. Ese día le dio tiempo a despedirse de los nietos, decir a la hija, darle las gracias por haberla cuidado, patatín, patatán, al día y medio se murió. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo poder tener ese tiempo para poder despedirte y decir, os quiero, ¿no? Qué bonito. Y cuando yo empecé a contar estas cosas, mucha gente me ha escrito, me han llamado, he hablado, y me contó una historia una mujer en Madrid, que yo creo que ya lo comenté el año pasado, pero que no me importa volverla a contar. Ella eran varios hermanos y una de sus hermanas tenía síndrome de Down. Qué maravillosos son las personas con síndrome de Down, qué almas más evolucionadas. Pensamos con ojos terrenales que son tontos, son nada, son seres maravillosos. Y su hermana, de la cual el resto de los hermanos no se había querido hacer cargo, ella la cuidaba. Estas chicas habían perdido a su padre cuando la hermanita con síndrome de Down era muy chiquitina. De hecho, la hermana no llegó a conocer al padre. Y se había muerto la madre, quiero recordar, y la hermana la cuidaba. La llevaba a un colegio especial, donde se formaba y tal. Y ella me decía, Rosana, yo veía que mi hermana venía de vez en cuando con arañazos, con la ropa que le habían hecho algo y tal. Y yo le preguntaba a la gente que la cuidaba, oye, ¿qué ha pasado con mi hermana? Porque algo le están haciendo, no es normal. Bueno, su hermana tuvo un proceso oncológico, recibió cuidados paliativos en domicilio, pero una buena amiga de la familia era psicóloga y tenía capacidades mediúnicas. ¿Qué pasó?
Cuando fue a trascender la hermana tenía, además, pues no hablaba nada, o sea, nada, decía agua, pis, creo, y poco más. La hermana estaba ya muy malita y dice, Rosana, te lo juro, porque esto no lo puedo contar a nadie porque van a pensar que estoy loca. De repente mi hermana abrió los ojos, miró a la pared, y dice, estaba mi amiga, la que es psicóloga medium, que te estoy contando yo al lado, y dijo, tata, papá, papá, te quiero, y se murió. Y la medium, la amiga psicóloga con capacidad mediúnica, dice que se puso a llorar y le dijo, es que ha venido tu padre y tus abuelos a por ella. O sea, impresionante. Pues la ciencia también habla de la lucidez terminal. Y si hacéis la búsqueda, hay menos publicado, pero hay 67 resultados que se pueden también estudiar y mirar. Pero los científicos, que somos muy científicos, a veces nos cuesta pues, darnos cuenta de que estas cosas pasan. Y el año pasado, buscando información para poder dar las charlas, me encontré que hay un médico turco, Mehmet, que le llamo Mehmet porque yo el apellido ya le dije que no lo iba a nombrar porque para mí es impronunciable, es fisiólogo y él empezó a estudiar por qué de repente la gente con demencias, con muy avanzadas, de repente estaban a tener periodos de lucidez, pero sobre todo la lucidez terminal, él flipaba. Y él es un investigador de la microbiota intestinal. Como médica integrativa os tengo que decir que no solamente tenemos este cerebro, todo esto está conectado. El cerebro, el corazón, el intestino, la piel. Tenemos bacterias buenas, virus buenos que nos protegen y que nos conectan. En el intestino, de hecho, se produce más serotonina que en el propio cerebro. En el intestino tenemos bacterias buenas que nos tienen las malas a raya, que nos permiten hacer las digestiones, absorber vitaminas. Bueno, pues él trabaja todo eso. Y él se dio cuenta que hay una relación, que la microbiota cambiaba poco antes de que el paciente fuera a fallecer y sobre todo cuando se despertaban así de forma súbita o cuando mejoraban. Y entonces él está investigando todo esto a la luz de sus conocimientos. O sea, que fijaos que se conocemos todavía poco del morir y el trascender también a nivel médico puro. Todo esto que estamos hablando a día de hoy, las ECMs, experiencias cercanas a la muerte, experiencias en el lecho de muerte, de las que os hemos comentado, la lucidez terminal, forman parte de una situación que se llama estados ampliados de consciencia. La consciencia sería aquello que trascendería a la muerte física. Y de alguna manera lo que nos está haciendo todas estas experiencias ver es que somos algo más que un cuerpo físico, que esto se queda aquí, mi coche, cuando ya no me sirva, porque sea muy abuelita o tenga un cáncer o me haya pasado un accidente, yo después de haberle cambiado a mi coche el motor, el aceite, las ruedas, tal, habrá un día en que ya no me servirá. Saldré de mi coche, le daré las gracias a mi coche y yo continuaré. Eso es lo que creo que pasa cuando uno fallece. Pues mirad, se ha visto que en ECMs, en experiencias en el lecho de muerte, lucidez terminal, sueños lúcidos, tener un sueño muy vivido, que te despiertas llorando como me pasó a mí en la pandemia. Yo en la pandemia os voy a contar una cosa muy personal. Era tal el grado de estrés que teníamos los médicos que yo cuando me acostaba con el último protocolo, no sé qué, se me han muerto tantos pacientes, patatín, que yo uno de los sueños que tuve, de repente me desperté llorando porque había soñado con mi abuelo, con el padre de mi madre, están aquí mis padres. Y yo le vi, le olí, noté que me tocaba y yo me acuerdo que le pregunté, no así como de voz, sino como telemáticamente, abuelo, ¿lo estoy haciendo bien? Y me dice, lo estás haciendo muy bien. Y una cosa muy aragonesa que me decía mi abuelo era, tira, maña, tira. Yo me desperté llorando y yo le dije a mi marido, he soñado con mi abuelo. Digo, me ha tocado, me ha besado, me ha abrazado. O sea, yo ese día me quedé súper impactada, pero él, mi abuelo, me ayudó a seguir adelante en la pandemia. Las terapias regresivas, que te hagan hipnosis, que puedas volver al vientre materno, que puedas volver a vidas previas. Yo este año pasado me hice una terapia regresiva y os juro que te cambia la vida. Te cambia la vida a ver que la vida continúa antes y que va a seguir después. Es impresionante. Y que tú eres el resultado de todas tus vidas anteriores. Y que puede explicar tus vidas anteriores, tus enfermedades actuales. Todo eso es maravilloso. Y de hecho a mí me ha dado pie para que aquello que yo ya no llego a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, lo derivo a compañeros que sé que pueden ayudar. Terapeutas, médiums de confianza. Tenemos aquí varios amigos que además me están ayudando con eso, ¿vale? Y curan los pacientes. Es que lo mejor es que se curan. Y es que no me vuelven a la consulta. Y otro día se lo comentaba a un compañero médico y me decía, chica, te van a acreditar la clientela. Digo, no, a mí lo que me interesa es que ellos estén bien. Si no vienen, no vienen. ¿No sabéis las cartas de agradecimiento de la gente de gracias por haberme mostrado que realmente no estaba loca? Que realmente es que estaba enferma porque me pasaba algo a nivel álmico. Situaciones de estrés muy intenso y graves,
como que te vas a morir, pueden crearte estados ampliados de consciencia. Un amigo mío tuvo un accidente de tráfico, hace poco me lo contó, y me dijo, Rosana, tuve hace unos años, siendo mis niños muy pequeños, un accidente de coche, y yo vi, antes de que me estampara con el coche, me vi desde fuera, y vi que el coche se estampaba, y vi cómo mi cuerpo se estampaba, y vi cómo se me quedó el volante clavado. Y a las décimas de segundo volví a notar que estaba dentro del cuerpo. O sea, vio toda la película. En una situación de muchísimo estrés puedes vivir un estado ampliado de consciencia. Pacientes con depresiones muy profundas a veces también lo comentan. Es curioso, he tenido pacientes con una depresión de me voy a suicidar, me voy a matar, no sé qué tal, y de repente tener una noche oscura del alma, que decimos los médicos, ¿no? Y de repente decir, no me voy a matar. Algo más hay y no quieren que me marche, ¿no? Uso de sustancias psicodélicas pueden provocar también viajes, y ahora os voy a hablar de una cosa muy interesante, y meditaciones muy profundas. Los grandes meditadores, los budistas, pueden llegar a estar conectados con la trascendencia. Mirad, la ciencia se vuelve a unir con la espiritualidad. Se ha creado hace poco la Sociedad Española de Medicina Psicodélica. Esto lo conocí yo en el congreso el año pasado de Medicina Integrativa, donde unos compañeros nuestros farmacéuticos y psiquiatras han creado una sociedad que ha nacido en Barcelona para hablar del uso terapéutico de cannabis, el uso terapéutico de ayahuasca, todo esto ya desde hace años. Han tenido muchas dificultades, pero hablando con uno de ellos, con uno de los psiquiatras que sabe de mi interés por la atención al final de vida, me dijo, Rosana, no solamente lo estamos utilizando de forma muy reglada, o sea, esto es de forma muy reglada, van a por la medicación, están allí, les hacen el seguimiento, etcétera. Con catedráticos de psiquiatría se está haciendo. Hemos visto que mejoran depresiones profundas, que no responden, situaciones muy agudas, van muy bien, pero es que también lo han empezado a utilizar con personas que tienen miedo al final de la vida y que se están muriendo. Y han visto que los viajes que tienen les da tal paz y tal relax porque están viviendo lo que van a vivir a la trascendencia. O sea que fijaos cómo sigue uniéndose ciencia, medicina y espiritualidad. Y bueno, hablábamos antes, como nos decía Luján con la Fundación Iclovi, de que nos estamos uniendo gente médica, artistas, abogados, psicólogos, ingenieros como David, para trabajar por los seres humanos. Hace poco, gracias a un buen amigo, conocimos The Pari Center. Pari es una ciudad en Italia, medieval, muy bonita, con un sentido humanístico muy bonito, donde llevan ya 25 años trabajando en homenaje a un médico italiano, que además era artista, que se llamaba Carlo Levi, y que tenía una frase que era, el futuro tiene un corazón antiguo. Y es que es verdad, tenemos que ver al pasado para encontrar muchas respuestas de lo que estamos viviendo ahora. Y ellos lo que hacen es fomentar un enfoque interdisciplinar que vincule, fijaos, la ciencia, las artes y lo sagrado. En la última charla que dieron, que tú te puedes dar de alta, pues podéis dar de alta, lo único que hablan en inglés, pero tenemos gente de Italia, de Bélgica, de Alemania, españoles, ¿vale? Hablaron de devolver el significado a la vida. Y se juntaron varios días allí en Pari, en la ciudad de Pari, para trabajar desde la medicina, el arte, la espiritualidad, fueron también monjes, o sea, cada uno habló de la trascendencia desde su punto de vista. Y se dieron cuenta que la reunión analizaba cómo las tradiciones espirituales, la ciencia y las artes ofrecían formas de celebrar la vida y aceptar la muerte como partes complementarias de una vida significativa. Qué bonito. Bueno, ahora os voy a hacer mi pequeña aportación. Vamos bien de tiempo. Os voy a hablar y vamos a practicar la sofrología kaizeriana. Os cuento. Igual os suena chino. El mindfulness, ¿vale? Ya sabéis lo que es. La meditación profunda, 8 sesiones que se dan, tal. Bueno, pues aquí en España tenemos un grupo, en Barcelona también, que es Sofrokai. Sofrokai es una rama científica fundada por el doctor Alfonso Caicedo en el año 1960. Os cuento, el doctor Caicedo, de origen español, nacido en Colombia, vino a Madrid, en España, a formarse como médico. Hizo la especialidad entonces de neurología y de psiquiatría. Os hablo de la época de Franco, ya sabéis, ¿no? Él fue pupilo del doctor López Ibor, del psiquiatra tan famoso. Bueno, ellos trabajaban juntos. Entonces, el doctor Caicedo estaba horrorizado de ver cómo a los pacientes con necesidades psiquiátricas, con enfermedades psiquiátricas, se les trataba a lo bestia. Es decir, electroshock, comas insulínicos, porque se pensaba en aquel momento que haciendo esas técnicas el cerebro como que se reseteaba y empezaba a funcionar de nuevo bien. Pero el hombre estaba horrorizado y le dijo al doctor López Ibor,
No puede ser que para tratar a personas que lo están pasando mal, les hagamos pasar lo peor. Y el doctor Brecibor, que vio esa sensibilidad en el doctor Caicedo, le dijo, mire, le voy a aconsejar, estimado compañero, que vaya a rotar con un médico que tenemos en Suiza, que hace unas técnicas distintas que ya presentan en algún congreso y que a nosotros nos alucinan un poquito, pero que yo creo que le puede dar respuesta a lo que usted necesita. Bueno, pues allí que se fue el doctor Alfonso Caicedo a Suiza. En aquella época en Europa existía la corriente filosófica de la fenomenología, que consiste prácticamente en poner todo entre paréntesis y no juzgar. Mirar si es difícil a día de hoy no hacer eso, ¿vale? Entonces, llegó allí y se encuentra a un psiquiatra amable, amoroso, que está con sus pacientes en lo que sería un huerto terapéutico, que si cultivó el tomate, la judía, se sentaba con ellos, hablaba, hacían una especie de cosa rara que se quedaban todos ahí medio traspuestos, tal, se formó con él. Y cuando ya vio que había formado a aquel hombre en todo lo que podía, le dijo, doctor Caicedo, le voy a aconsejar que se vaya a la India, a formarse con los yogis de la India. Bueno, el doctor Caicedo, casado entonces con su mujer embarazada, con la que sería mi profesora, la doctora Natalia Caicedo, se fue a la India un año, imaginaos allí, y aprendió. Escribió un libro que se llama La India de los yogis, que además está descatalogado porque es un libro muy interesante. Aprendió todas las técnicas y una vez que terminó allí le dijeron los propios yogis, doctor Caicedo, nosotros le aconsejamos que se vaya al Tíbet a conocer al Dalai Lama, vaya de nuestra parte, y se forme con ellos. Fue al Tíbet, se formó con el Dalai Lama y cuando terminó, el propio Dalai Lama le dijo, vaya a Japón a formarse en el Zen. O sea, se pegó como 3 años de turné. A todo esto, Natalia, mi profesora, no sé si nació en la India o dónde nació, pero bueno, es una mujer que la tendréis que conocer, muy especial. Cuando el doctor Caicedo se formó en todo esto, volvió a Madrid con la corriente de la fenomenología y con las corrientes orientales y fundó lo que él llamó sofrología, que significa consciencia, estudio de la consciencia en equilibrio. Sos es equilibrio, fre en consciencia y logos es estudio. Y la sofrología es una disciplina científica inspirada en esta fenomenología y que también tenemos pues, corrientes orientales, pero que lo que hacemos los sofrólogos es estudiamos la consciencia, queremos que la consciencia de nuestros pacientes esté en equilibrio y que conquisten los valores existenciales del ser humano, como el amor, la dignidad, la libertad o la responsabilidad. Yo presenté mi trabajo de fin de proyecto en plena pandemia y lo hice sobre la dignidad en tiempos de COVID y me ayudó un montón, un montón. Y la verdad es que son una serie de técnicas que nos ayudan un montón al tema de salud, a que el paciente vuelva a estar en equilibrio consigo mismo, conseguimos que tome menos medicación, por ejemplo, pero que también lo utilizamos en deporte, a preparar a gente, pues, notarios, astronautas que se tienen que marchar. ¿Sabéis quién se formó en sofrología caicediana con el doctor Caicedo? Severiano Ballesteros. Le hacía proyectar la pelota donde iba ahí. ¿Sabéis quién le formó con sofrología caicediana? ¿Os acordáis de Barcelona 92, el que tiró la antorcha? ¡Puf! Se formó con él. Muchos jugadores de fútbol conocidos están formados en sofrología, muchos. Y la sofrología también la utilizamos en el acompañamiento al final de la vida. También la utilizamos. Y os puedo decir que mi experiencia con la sofrología es brutal, tanto con los pacientes en estado normal como en estado de acompañamiento al final de vida. Tuve una paciente, Ana, maravillosa, que en plena pandemia le diagnosticamos un cáncer de páncreas ya muy avanzado, una mujer en plena vida, con un hijo que acababa de acabar una ingeniería, ella trabajando en el Ministerio de Justicia, se sentía plena, su padre con un Alzheimer muy avanzado, y esa mujer no se quería morir. Esa mujer me veía por la calle y se cambiaba de acera porque yo le recordaba que estaba enferma. Y un día en plena pandemia, estábamos todos encerrados y estaba en consulta, me llama y me dice, Rosana, por favor, ven porque es que me encuentro muy mal, me encuentro muy mal. Y yo me acuerdo que salí de la consulta, me fui a las 10 de la noche a su casa, o sea, unas horas que ya no tendría que haber llegado yo a mi casa, y le dije, la vi tan mal, no había morfina suficiente para quitarle el dolor, no había antidepresivo que le aliviara, no había tranquimacin que le quitara la ansiedad. Le dije, Ana, ¿me permites que te enseñe una técnica? Se llama sofrología, se lo expliqué, y me dice, estaba tan desesperada que me dice, Rosana, lo que me digas. La tumbé en la camita, no se podía estar sentadita, e hicimos la técnica que os vamos a hacer ahora juntos, que os voy a animar a que la grabéis si queréis, ¿de acuerdo? Para que la practiquéis luego en casa. Y cuando acabó la técnica, fue capaz de ponerse sentadita, me abrazó, lloró y me dijo, Rosana, ya no me duele. Conseguimos días después bajarle la morfina,
consiguió, practicando todos los días, estar en equilibrio, más tranquila. De hecho, ella estaba divorciada, tuvo un reencuentro con sus parejas, se casaron antes de que ella falleciera y se marchó en una unidad de cuidados paliativos, tranquila, serena y con el amor de los suyos. Bueno, pues vamos a practicar, ¿vale? Venga, tenemos tiempo. Bueno, entonces, os explico. Esto es muy barato y sencillo. Una silla, ¿vale? Os sentáis. Vamos bien, os da tiempo. Podéis poner el audio del móvil a cargar si queréis. Si queréis, he traído tarjetas mías, luego os las doy si queréis que os mande el audio o algo, ¿vale? Entonces es muy sencillo, hay que quitar las prendas que aprieten, las gafas, yo aconsejo si queréis quitároslas, y necesitáis una silla, avisar en casa que vais a hacer una técnica, decirlo así, de relajación, no digáis, voy a hacer sofrología, porque dirán, qué puñetas. A vosotros sí que lo podéis decir porque ya sabéis lo que es, ¿vale? Pero bueno, y entonces, la postura es esta, me pongo de lado para que me veáis. Sentados, ¿vale? Así. Sueltos, eso es, dejar un poco así la cabeza y las manos encima de los muslos. Al principio aconsejamos hacerlo sentado y no muy cercano a la de dormir. Si os dormís no pasa nada, ¿eh? Eso lo digo siempre a los pacientes. Porque vamos a decir al final de la técnica 3 frases que activan para pasar un buen día con energía, etcétera, ¿vale? Ahora lo veréis. Pero bueno, lo podéis hacer también un ratito antes de ir a dormir, sin esas 3 últimas frases, porque ayuda a coger el sueño. ¿De acuerdo? Bueno. Pues os animo a que nos pongamos, no es obligatorio, el que no quiera que no lo haga, que se quede mirando y ya está. Yo de vez en cuando abriré el ojo a ver si estáis bien, porque a veces esta es la sensación de, uy, qué gustito que estoy, que me voy de lado. No va a ser que algunos caigáis, pero que no creo que va a pasar. ¿De acuerdo? Bueno, a los que ya tenéis prácticas de meditación os va a sonar muchas cosas, pero es un ejercicio muy sencillo y es el regalo que hoy os quiero hacer. Bueno, pues simplemente tenéis que seguir mi voz todo el rato con los ojos cerrados, ¿vale? Y dejaos guiar. Bueno. Con los ojos cerrados, con la respiración libre y tranquila, tomamos consciencia de nuestro cuerpo en la postura. Vamos a hacer una sofronización de base. Con los ojos cerrados, el cuerpo flojo, tomamos consciencia de la posición y de la forma de nuestro cuerpo en la postura, relajándose. Y para tomar aún mayor consciencia, tomamos consciencia de la forma, de la cara y de nuestra cabeza. Notamos cómo los músculos del cuero cabelludo, el pelo, la frente, los mofletes, antes tensionados, comienzan a estar más flojos y relajados. Dejamos la boca entreabierta y solamente, si os sentís muy a gusto, dejaremos que la lengua toque el velo del paladar. Sensación de calma y de tranquilidad. Así vamos notando cómo estas agradables sensaciones empiezan a bajar por los músculos del cuello, la nuca, que comienzan a estar más flojos y relajados. Estas sensaciones repercuten positivamente en nuestro cerebro. En sofrología tenemos una frase que decimos: cuida de tu cerebro y tu cerebro cuidará de ti. Notamos cómo estas agradables sensaciones empiezan a bajar por los hombros, brazos, codos, antebrazos, manos, dedos de las manos, uñitas de los dedos de las manos. Y unas sensaciones muy agradables, un hormigueo, un cosquilleo muy agradable, comienza a bajar por los mismos. Notamos asimismo cómo los músculos del pecho, del tórax, de la espalda en su región dorsal,
con todos nuestros órganos internos maravillosos, como el corazón, los pulmones, nuestro tubo digestivo, comienzan a estar más tranquilos y relajados. Y estas agradables sensaciones también comienzan a invadir los músculos de la pared abdominal, la región lumbar, la zona sacra, la zona genital, los muslos de nuestras caderas, rodillas, gemelos, pies, dedos de los pies, uñitas de los dedos de los pies. Y disfrutamos de estas agradables sensaciones durante unos instantes. Cabeza, cara, cuello, nuca, hombros, brazos, codos, antebrazos, manos, dedos de las manos, uñitas de los dedos de las manos, tórax, región dorsal de la espalda, abdomen, región lumbar, sacro, zona baja del abdomen, nuestro periné, caderas, muslos, rodillas, piernas, pies, dedos de los pies, uñitas de los dedos de los pies, con todos nuestros órganos internos maravillosos. Todos ellos están relajándose. Y disfrutamos de estas agradables sensaciones durante unos instantes. Relax, relajación. Y antes de volver a la actividad del día de hoy, vamos a activar 3 cualidades muy importantes para todos nosotros. En primer lugar, vamos a activar la confianza en nosotros mismos. Confianza en nosotros mismos. En segundo lugar, vamos a activar la conexión hermosa y bonita que existe entre nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu, como seres humanos maravillosos que todos somos. Conexión cuerpo, mente, alma y espíritu. Y por último, y no menos importante, vamos a activar la capacidad que cada uno de nosotros tenemos en disfrutar de las cosas positivas de nuestro día a día. Disfrutar de las cosas positivas de nuestro día a día. Y para finalizar, vamos a hacer un par de respiraciones profundas. Tomamos aire por la nariz, por favor. Lo expulsamos por la boca. Tomamos aire de nuevo por la nariz, lo expulsamos por la boca, comenzamos a mover lentamente y cada uno a su ritmo los deditos de los pies, los muslos, las caderitas, cada uno a su ritmo, los deditos de las manos, los bracitos, podéis ir moviendo la tripita, cada uno a su ritmo. Los hombros, el cuello con mucho cuidado, por favor, cada uno a su ritmo, lo que pueda, lento y gradual. Ir haciendo gestos con la cara para despertar la musculatura de la cara. Podéis estiraros, estamos entre amigos, con completa confianza, estiraros tranquilos y solamente cuando estéis muy a gusto podéis abrir los ojos.
¡Ay, qué caras más placenteras teníais todos! Bueno, el ejercicio no termina aquí. Ahora os animo a todos que os hagáis con un cuaderno vuestro, unas hojitas, donde escribáis cómo os habéis sentido. Ahora, por motivos de tiempo, pues no lo podemos hacer, pero lo suyo es acabarlo con ese ejercicio de fenodescripción que llamamos. Os puedo asegurar que si lo practicáis todos los días, igual que se entrena y uno va al gimnasio o va a andar o entrena un idioma, estaréis cada día más conectados con vuestra propia esencia. Cada día descubriréis el día a día de una manera más bonita y más conectados con el entorno. Tengo experiencias muy bonitas, vamos a acabar ya, Tengo experiencias muy bonitas de gente que incluso se haya llevado mal con el jefe y después de practicar, como va, no es que el mundo, bueno, esa sensación como de paz que tenéis ahora, si se practica, empieza a ser minutos. Y hay gente que está sofronizada todo el día, si practica mucho, ¿vale? Entonces, imaginaos, esta gente que se lleva mal con el jefe, que llega al trabajo y que encima llega y empieza a ver a ese jefe de otra manera, dice, pobrecito, si es que está angustiado de la vida. O sea, empiezas a tener compasión, que es la forma que tiene el amor de relacionarse con las personas que sufren. Bueno, y para finalizar, mirad, ¿veis este cuadro que a mí me chifla? Me encanta. ¿Sabéis quiénes son? Yo pensaba que eran los angelotes de la Capilla Sixtina. Vale. Son de niños, Cupido y Alma. Buscar la tradición griega y leer la historia de amor entre el amor y el alma, que son las dos cosas inmortales que quedan en la vida. Gracias a todos mis compañeros, empezando por Benjamín, por pedirme otro año más que viniera. Me siento muy agradecida, te lo digo de todo corazón. Gracias a todos los amigos espírita, he descubierto en vosotros muchas respuestas de cosas que no encontraba bajo la ciencia, bajo el prisma de la ciencia clásica. Gracias a todos mis compañeros, todos sois mis maestros. De verdad, os he conocido en distintos momentos de mi vida, pero mi orgullo es estar hoy aquí con vosotros. Ese es mi gran orgullo y estar con todos vosotros. Un mensaje que nos dio Pippa Lowen en una charla que escuché. Nos decía, no os calléis, compartir vuestras vivencias y vuestros conocimientos para cambiar el mundo. Un día Luján y otro día Lola me dijeron, Rosana, lo que has vivido lo tienes que contar, lo tienes que contar. Y madre mía, la que se ha montado desde que lo he contado. Qué bonito todo. Dos megacientíficos a los que aprecio y quiero y respeto, el doctor Alex Gómez Marín, que antes comentabais, no le conozco personalmente, pero tenemos amigos en común, un tío físico que sufre una ECM, que le vuela la cabeza y dice, ¿pero qué pasa aquí? Ha escrito un libro recientemente, también lo tengo que leer, tengo un montón de libros para leer, que yo te aconsejo que alguna vez le traigas, porque os volverá la cabeza, porque es el mega científico que no sabe qué puñetas pasa, pero que tengo que investigar, que pone en entredicho a sus propios compañeros y que es un buen científico, además, que se pregunta siempre. Alejandro Agudo, amigo del alma, físico, está haciendo una labor maravillosa recogiendo todas las ECMs, está con una web, nos va a dar unas charlas dentro de nada. Gracias, Alejandro, por tener ese corazón y ese alma tan bonitas, tan abiertas, con lo científico y cuadriculado que ha sido. Gracias a todos mis pacientes, a un paciente mío, a Manuel, que tuvo la delicadeza de guardarme ese faro, él era gallego, como tú, Roberto, le acompañé en su casa en sus últimos días y fue la primera vez que yo tuve el valor de decirle, un día me preguntó, dice, oye, Rosana, ahora que me has controlado el dolor, porque claro, cuando tú llegas a una casa a aplicar cuidados paliativos, lo primero, a ver, no le vas a hablar del sexo de los ángeles al paciente. Si tiene dolor, le quitas el dolor. Si no puede comer, le ayudas a comer. Si tienen un problema que no tienen gente, les buscas a alguien que les ayude en casa. Consolas a esa mujer, a los hijos, a los nietos que vienen. Pero yo un día que estaba todo eso controlado, me dice, oye, Rosana, ¿cómo va a ser? Yo ya sabía lo que me preguntaba. Y le dije, Manuel, ¿qué me quieres preguntar con cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el momento de morir? Y yo le dije, Manuel, no lo sé, pero vamos a intentar que te vayas tranquilo. Y me dice, mira, Rosana, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer en esta vida. Lo último que le pedí a Dios fue que ver la comunión de mi hijo, y lo había visto en su tierra, en Galicia. Dice, y he hecho todo. Y yo le dije, fue la primera vez que me atreví así. Le dije, ¿y si yo te dijera que van a venir a buscarte en el momento de que te marches? ¿Quién te gustaría que viniera? Bueno, se emocionó, se puso a llorar y me dice, mi madre. Digo, pues piensa en eso, pide que venga tu madre. Cuando falleció, su mujer y su hija, que también eran pacientes míos, porque lo bueno de ser médico de familia es que eres el médico de la familia, eres el médico de la comunidad. Me dijo, Rosana, se ha ido feliz y ha dejado esto para ti. Ese faro está en mi casa,
en un sitio muy bonito de mi salón y la nota que le pidió a la hija que escribiera a mí me rompe el corazón cada vez que la leo. Recordar que no tenemos almas, que es que somos almas y lo que tenemos es este cuerpo. Cuidar vuestro cuerpo, darle las gracias cada día. Yo cuando mis pacientes vienen, es que no me aguanto, ¿por qué me tiene que doler la rodilla? ¿Por qué no sé qué? Y yo les digo, da gracias a tu cuerpo porque te permite vivir esta experiencia. Dile lo maravilloso que eres. Ya no tienes 20 años, vale, pero tienes una sabiduría brutal, estás viviendo una experiencia brutal. Dale a tu cuerpo las gracias cada día porque se va a fusionar mucho mejor contigo. Juan Arnau, que es un filósofo, también tiene ponencias muy bonitas, dijo en una ponencia que le escuché, podemos ser sin ser cuerpo, porque esto continúa después de dejar nuestro cuerpo aquí. Y en aquellas jornadas de paliativos de hace un mes, con mi querida Zaragoza, mi querido Ebro, tuve la suerte de escuchar a este psicólogo de Teruel, cerquita del pueblo de mi madre, que estaba súper mega acostumbrado a acompañar en el duelo, igual que Roberto, pues si yo lo sé todo, ¿qué me vais a contar que yo lo sé todo? Y dijo, ay, hijos míos, su charla trató de cómo vivimos el duelo los que acompañamos a morir. Y dice, el día que yo me di cuenta de que no tenía ni pajolera idea de lo que hacía acompañando a mis pacientes, fue el día que perdí a mi mujer, a Ana. Su mujer se fue en 2 meses. Y dice, yo viví el duelo, yo me quería morir, pero descubrió cosas muy bonitas, como que, por ejemplo, el duelo no tiene por qué ser eterno. Él me decía, hay que vivir lo bonito del regalo de la vida de esa persona que te ha permitido acompañarla en ese momento. Y decía, lo que realmente somos nunca se marcha, nunca se marcha. Y él nos habló en aquel momento del humanista, escritor, economista José Luis San Pedro, que murió en el 2013 a los 96 años, creo recordar, y que en una entrevista preciosa, el periodista no sabía muy bien cómo, le preguntaba por, hombre, ya le queda poquito de vida, ¿no? Que cómo se sentía. Y el hombre decía, pues ya huelo la mar, hijo mío, le dijo. Y le dijo el periodista, ¿cómo que huele la mar? Y dice, sí, porque yo soy un río, tú eres un río, tú eres un río, y yo voy a llegar a la mar en pronto. Tú a lo mejor tienes un recorrido más largo, como nuestro Ebro, pero todos vamos a llegar a la mar. Todos somos agua, quedaos con eso, todos somos almas. Y al final todos iremos a esa fuente maravillosa, a ese mar eterno. Todos los cuerpos, que yo con esto ya flipo, estoy escuchando y leyendo esto ya, es el cuerpo físico, que es el que veis, luego vendría el cuerpo emocional, tal. Llamarlo como le llamemos, hablamos todos de lo mismo, hablamos todos de lo mismo. Y este mismo psicólogo nos dijo una cosa que mis compañeros yo creo que no la entendieron. Dijeron, sí, sí, claro. Él dijo, lo que a mí me salvó en el duelo, de no tirarme por el balcón de mi casa cuando Ana no estuvo, era que me di cuenta que tenía que estar abierto a la comunicación con los que se han ido. Esta buena amiga, Gretel Botella, abogada, profesora de yoga, con su marido, son 2 buenos amigos del alma también, perdió a su hijo durante la pandemia por un sarcoma, con 16 años. Acompañó a su hijo. Ella había tenido una experiencia cercana a la muerte, porque tuvo un aborto antes de tener a este hijo, al más pequeño, que tiene 2 hijos, y ella pactó con su hijo el que se iban a comunicar una vez que él se marchara. Murió en casa, su hijo, con cuidados paliativos, y ella a día de hoy ha escrito un libro maravilloso que se titula Sigo aquí, señales de mi hijo desde el más allá. Y en uno de los párrafos, Gretel, que es un ser de luz y amor maravilloso, habla de su hijo Rodri y nos dice lo siguiente. Las señales están ahí, en muchas partes, cerca de nosotros, pero tenemos que sintonizar nuestra antena para que se vuelvan visibles y cobren sentido. Ellos saben qué tipos de señales seremos capaces de identificar como las suyas. Y esto os puedo asegurar que a mí a día de hoy me está pasando. Os cuento, ya estoy acabando, ¿eh? Ya estoy acabando. Ya lo sé, ya lo sé. Vale, pues que me esperen mis compañeros argentinos. Yo creo que esto es importante. Uno de mis pacientes, al que acompañé este año a trascender, una de mis pacientes, con un cáncer de pulmón muy avanzado, nunca había fumado, ¿vale? Estaba en casa con su perrito, el perrito se llamaba Tintín, y vino su hija desde Sevilla, tenía 3 hijos, ella vivía sola, era independiente, 70 y pocos años, creo recordar que tenía Amalia. Y yo iba allí a verla desde el centro de salud, yo era su médico de familia. Entonces la mujer se ahogaba, estaba agotada, no podía tal, pues lo que haces, que si un poquito de morfina para que respires y no tengas dolor, que si hoy hablamos un poquito de la tristeza que tienes, buscamos a alguien que te ayude en casa, la hija había dejado las oposiciones y había venido directamente de Sevilla a cuidar de la madre, tal. Y un día me armé de valor y me preguntó ella, lo mismo, la pregunta que todos nos hacemos. Rosana, ¿cómo va a ser? Yo tengo mucho miedo, no a morirme, a sufrir. A sufrir es el miedo que tenemos los seres humanos.
Y yo le dije, vamos a intentar todo lo que esté en nuestras manos para que no tengas dolor, no te ahogues, puedas descansar, puedas dormir. De hecho, acabó en una unidad de cuidados paliativos con nuestros compañeros. Pero yo le dije, ¿y si te dijera que van a venir a buscarte? Y dice, ¿cómo? Me mira así. Hasta el perro me miró así, os lo juro, hizo tintín así. Y fue muy gracioso porque le dije, mira unos vídeos. Le di unos vídeos míos. Digo, mira, bueno, me llama la hija al día siguiente. Rosana, pero bueno, pero tú haces estas cosas, tú hablas de estas cosas. Hemos hecho comida familiar y hemos puesto tu vídeo en la pantalla en casa y te hemos visto todos. Y le han dicho, mamá, que vamos a seguir en contacto. Bueno, y ellas, madre e hija, mi paciente falleció y la incineraron y ella les pidió a los hijos que sus cenizas, parte, la llevaran al pueblo donde se había criado. Su padre había sido guardia civil en un cuartel en un pueblecito en Albacete. Partes las llevaran al Manzanares y partes las llevaran a otro río. ¿No? Entonces, vino la hija, la paciente les había encargado a los hijos unos dulces para mí. Digo, pero que no me tenéis que traer nada, de verdad. Y me dijo la hija, Rosana, te voy a contar una cosa que sé que tú me vas a entender. Mis hermanos han flipado, pero es que es real. Un día hablando con mi madre, al poco de ver tus vídeos, le dije, oye mamá, ¿y si te pudieras reencarnar? ¿En qué lo harías si fueras un animal? Y dice, ay, ya sabes lo que me gustan las águilas. En las águilas. Y dice, bueno mamá, pues si estás al otro lado y puedes, ¿nos mandarás alguna señal? Y le dijo, sí, cariño. Y la hija llorando me dice, no te lo vas a creer, hemos ido por fin al pueblo donde mi madre se crió con las cenizas, con parte de sus cenizas. Y no hemos hecho más que entrar al restaurante, que hemos llegado muertos de calor, como a la 1 o así. Dice, y de repente entramos al único restaurante del pueblo y suena La Chica Yeye, que es la canción favorita de mi madre. Y dice, claro, dice, me ve el camarero que empiezo a llorar, mis hermanos se quedaron blancos, 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 y dice, chica, es una coincidencia. Comimos, indagamos que efectivamente había habido una casa cuartel, que mi abuelo lo recordaba, el señor más mayor del lugar, tenían fotos de mi madre, o sea, fue un reencuentro con el pueblo, con todo. Y cuando fueron al patio donde ella jugaba de pequeña, detrás del cuartel de la Guardia Civil, que ya lo habían derruido, dice, Rosana, te lo juro, dice, bueno, vamos a echar aquellas cenizas sin que se enteren, porque estaba prohibido echar las cenizas fuera de Camposanto, ¿no? Empiezan a echar y dice, Rosana, te lo juro, de repente nos sobrevuela, miro hacia arriba, una águila. Rosana, no dejo de ver águilas desde que mi madre se ha ido. No dejo de ver águilas. Y lo mejor de todo, le gustaban mucho Perales, como a ti, papá, le gustaban mucho Perales. Cuando fueron a entregar el resto de las cenizas al río Manzanares, porque ella vivía muy cerquita, dice el hijo, oye, ¿por qué calle vamos? Uno de los hijos. Y dice, no me lo puedo creer, mira cómo se llama la calle de Perales. Y una historia que ya me flipó de unos amigos míos de toda la vida, que me dice, oye, Rosana, te voy a contar una cosa pero como sé que tú no me vas a tratar de loco, y le dije, cuéntame. Y me dice, pues mira, Rosana, mi padre se murió hace unos años de cáncer, como bien sabes. Digo, sí. Dice, pero lo que yo no sabía es la historia que te voy a contar. Dice, en la comida del día después del funeral de mi padre, que mi madre organizó en casa con todos los hermanos, de repente suena el teléfono de mi hermano el pequeño, coge el teléfono, se queda así y empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y le digo, ¿pero quién era? ¿Os llamaron para daros el pésame tal? Dice, no, Rosana, me enseña el móvil y pone, papá llamando. Había pactado con su padre, en los últimos momentos, papá, cuando te marches me darás una señal de que estás bien al otro lado. ¿Me darás una señal de que estás bien? Bueno, imaginaos, ven, el chico vio papá llamando, fue corriendo porque le había dejado su padre su móvil, el móvil del padre no sonaba, papá llamando. Lo desconectaron, se lo pusieron y se oían como unos ruidos al fondo. Si estuviera aquí Pedro Amorós, sería una historia para Pedro Amorós brutal. Bueno, amigos, pues es curioso cómo la experiencia puede iluminarnos y volvernos humildes, que es lo que a mí me pasó. Menos mal que la experiencia personal puede ser más fuerte que la creencia que incluso tenemos o hemos tenido los médicos. Y en cuanto lo experimentamos, sabemos. Y ya me puede venir a mí el jefe de psiquiatría, el jefe de mis antiguos profes de, ¿estás loca? Pues vivan los locos, ¿qué quieres que te diga? Pero lo que te estás perdiendo es de traca. Si el siglo XX fue el avance de la tecnología, espero que el siglo XXI sea la recuperación del humanismo con mayúsculas. La ciencia y la espiritualidad realmente no están tan herméticamente separadas. Ahí tenemos que educar en la vida y en la muerte. El otro día una paciente que acaba de perder a su madre de manera súbita en casa
me dijo, Rosana, ¿cuánto duele perder a alguien que quieres? ¿Por qué puñetas no me explicaron o no le han explicado esto a los niños en el colegio? Tenemos que educar desde niños, que no solamente tenemos que estudiar matemáticas, lengua, inglés, las extraescolares, que sea el mejor. No, a cuidar el cuerpo, a cuidar la alimentación, a meditar, a hablarles de la muerte con naturalidad. Ellos están mucho más unidos al otro lado de lo que creemos. A nivel de los médicos y sanitarios, yo a mis compañeros les animo a que tenemos que valorar a las personas de manera integral, que nos formemos bien para acompañar correctamente, que respetemos los deseos y las decisiones. Hay que poner a su disposición todo el arsenal terapéutico y si es que le tengo que mandar a un amigo medium, lo voy a mandar a un amigo medium. ¿De acuerdo? Adaptar los cuidados y los tratamientos, acompañar en todo momento y no abandonarles nunca y estar con ellos hasta el final. Ya sabéis que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y cuando encontré esta frase de Víctor Hugo, que luego me enteré, y lo habéis dicho que ha sido espírita, fue un espírita, él dice, lástima para aquellos que solo aman cuerpos, formas e imágenes. La muerte destruirá todo. Trata de amar a las almas porque las encontrarás de nuevo. Estos son mis datos. Tengo tarjetas por si queréis también, que os puedo dar. Contesto siempre, ¿vale? Tardo, pero contesto. Y gracias todos los días. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A ti. 5 minutos.